Hola amigos, buenos días, buenas tardes a quienes nos acompañan en este momento y a quienes verán posteriormente el video en las diferentes plataformas, en el mismo Facebook, en YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema de pronto más concreto que los que hemos tratado previamente, pero de mucha utilidad y de mucha actualidad. Y es lo siguiente: si yo soy un profesional y por alguna razón tengo la posibilidad de realizar un trabajo de mi cuenta, a mi nombre, ¿cómo debería yo tomar una decisión respecto a cuánto cobrar? A mí me pasó, a mí me ha pasado, y a mucha gente le ha pasado que tienen la oportunidad de realizar un trabajo y les preguntan cuánto cobrar y realmente no lo saben. Entonces, lo que vamos a plantear hoy es una posibilidad. Evidentemente habrá otras, pero simplemente queremos plantear una forma de calcular con cierto grado de certeza un precio para un servicio que una persona le pueda estar brindando a otra persona o a una empresa. Vamos a tratar de erradicar ese no saber cómo hacerlo, ese no saber cuánto cobrar. Bien, y esto es un tema de actualidad, esto es un tema relevante porque estamos en un momento de contracción económica. Estamos en un momento en donde muchas actividades estuvieron detenidas y hasta ahora están comenzando a, digámoslo así, a revivir. Pero mientras revive, pues se da la circunstancia y se da la oportunidad de hacer como esos trabajitos, esas cosas adicionales que se hacen eh, para generar pues algunos ingresos, ¿no? Entonces, es relevante porque estamos en un momento de contracción económica y en un momento de contracción económica necesitamos dos cosas. Primero, creatividad para poder trabajar con diferentes recursos en diferentes áreas, con diferentes disciplinas que supongan nuevas oportunidades o nuevas fuentes de ingreso. Y asimismo, se necesita de recursividad. Es decir, nada sacamos con ser muy creativos y que quede todo en el mundo de las ideas si al final no tenemos la energía, no tenemos el dinamismo para poder sacar adelante lo que se nos va ocurriendo y que puede ser una fuente de ingresos. Entonces, esta realmente puede catalogarse, bueno, en los países de América Latina es algo muy común, pero en estas épocas en particular podemos hablar de épocas de rebusque, porque el empleo está resentido, la economía está resentida, hay actividades económicas hay actividades económicas que han estado paralizadas durante varios meses. Entonces algo hay que hacer mientras tanto. Podemos ver que ha habido iniciativas relacionadas con, bueno, el uso de los elementos de higiene, los tapabocas, el gel, pero también alrededor de la preparación de alimentos. Ahora, ¿qué pasaría si ya lo llevamos un poco a servicios profesionales? Yo como profesional tengo un área de experticia, tengo un área de conocimiento y podría en estas épocas ofrecer algunas cosas a cambio de un ingreso. Entonces, en esta época de rebusque buscamos hacer cosas para tener ingresos adicionales. Puede ser que se me hayan elevado los gastos, puede ser que me estén pagando menos de lo que antes me pagaban, puede ser que quiero generar una nueva fuente de ingresos, ¿sí? O simplemente es para generar ingresos. Me quedé sin trabajo y algo tengo que hacer. Y una de las posibilidades es sacar provecho de aquellas cosas en las que tengo experiencia, aquellas cosas que yo sé, aquellas cosas en las que soy experto. De manera que todo eso, o más bien es una oportunidad, todas estas cosas se constituyen en una oportunidad a partir de lo que yo sé hacer. Entonces, a partir de lo que yo sé hacer puedo enseñar,
a partir de lo que yo sé hacer puedo ayudar, puedo construir, puedo diseñar, puedo hacer una serie de cosas que son del mundo intangible, que tiene que ver con desarrollos, diseños, creaciones, todo ese tipo de cosas que al final de cuentas, por eso hablamos de servicios profesionales. Y por eso también está un poco la dificultad para hallarle un precio, porque no tenemos una base firme sobre la cual decir yo voy a cobrar X cantidad o Y cantidad. Y de eso se trata un poco esta transmisión, de brindar algunos elementos que nos ayuden a, digamos, establecer un precio a partir del cual yo podría trabajar para vender mis servicios. Entonces la pregunta del millón es simple, es ¿cuánto me cobra por hacer ese trabajo? Y entonces a uno como profesional le vienen dos emociones. Una, pues la emoción, la alegría de que puedo estar generando un ingreso, pero por otro lado también la duda y tal vez la angustia de decir, no tengo ni idea de cuánto voy a cobrar. Pues obviamente no dice uno eso, pero bueno, voy a mirar y le envío un presupuesto. Y ahí, pues sin saber exactamente cuánto cobrar pueden ocurrir dos cosas. Una es que cobre demasiado alto y pues el negocio no se llegue a dar por ser muy costoso. O la otra es que cobre demasiado poco, seguramente ahí sí voy a poder hacer el negocio, pero después me voy a dar cuenta que recibí demasiado poco a cambio de lo que al final terminé entregando. Entonces la idea es buscar un precio justo, pero sobre todo también es importante que no nos dé pena cobrar el valor justo que creemos que pues vale nuestro trabajo. Eso es un punto de partida importante. Bueno, ¿y por qué ocurre eso? ¿Por qué nos piden cotizar un servicio a partir de nuestra experiencia, a partir de nuestro conocimiento y demás, y no sabemos cuánto cobrar? Y terminamos sí cobrando alguna cosa, pero no sabemos si fue mucho, si fue poquito o si era lo justo. Entonces hay varias razones por las que ocurre eso. Hay un fenómeno que se llama la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es cuando me estoy enfrentando a tomar una decisión entre dos cosas que son opuestas. Entonces, por ejemplo, si me voy a tomar alguna bebida no saludable, está el placer de tomármela y lo que pueda hacer después de tomármela versus lo que va a pasar al otro día o el deterioro para la salud. Y cuando se trata de negocios también es eso, es lo que yo creo que vale mi trabajo versus lo que yo pienso que el cliente está dispuesto a pagarme. Entonces, por lo general yo pienso que si mi trabajo vale 100 pesos, entonces yo pienso que mi cliente me va a pagar solo 50, entonces empiezo a cotizar un valor que está más cercano a los 50 que a los 100. Y puede que no necesariamente es que el cliente siempre me quiera dar por la cabeza, sino que hay que tener un criterio para saber cuál es el valor justo a cobrar por un servicio. ¿Por qué ocurre? Porque no es fácil asignarle valor a actividades intangibles. Si a uno le preguntan, bueno, ¿y usted cuánto me cobra por clasificar la información y dejarla organizada en archivos de un computador? Todas son actividades intangibles y es algo que todavía mentalmente no estamos acostumbrados a pensar en ello. Entonces también nos resulta difícil entender el valor que tiene y también como consecuencia de eso, pues cuánto cobrar por hacer esas labores. Como consecuencia también, entonces si nosotros no sabemos asignarle un valor a actividades intangibles, también es posible que nos cueste trabajo explicar el alcance de nuestros servicios, explicar la importancia de nuestros servicios, explicar el valor, el ahorro que va a tener nuestro cliente a partir del servicio que le vamos a brindar. Y eso, pues, finalmente atenta
contra quien va a prestar el servicio. Porque es muy probable que frente a esos temores de no saber asignarle un valor a su trabajo y tampoco saber explicar el alcance y la importancia, pues por una cuestión simple de supervivencia y de no querer perder el negocio, seguramente va a querer cobrar mucho más barato de lo que podría cobrarse, simplemente por un miedo al rechazo, por un miedo a perder el negocio. Repito, no se trata ahora de cobrar barato, se trata de cobrar lo justo. Y de eso estamos hablando. Voy a contarles una historia que me pasó a mí y que tenía que ver con la elaboración de unos planos hace ya varios años, hace un poco más de 10 años. Simplemente había alguien que estaba corto de tiempo y necesitaba hacer unos planos y me pidió a mí el favor de que se los hiciera. Y me preguntó también cuánto me va a cobrar por eso. Y yo no tenía ni idea. Y yo digamos, dilaté la respuesta. Casi que hice todos los planos antes de dar una respuesta. Ya cuando se los iba a entregar a mi amigo, entonces él me preguntó, bueno, ¿y cuánto es que me va a cobrar? Y yo le di un valor. Le di un valor que traducido a valores de hoy podría ser algo así como $5. Y él me hizo una cara y me dijo, ¿sabe qué? Le voy a dar $10 antes de que me arrepienta. ¿Qué pasó? Que estaba cobrando demasiado poco. Y más aún, el dinero que mi compañero, que mi amigo me entregó, que era el doble de lo que yo le pedía, aún seguía siendo muy poco. ¿Por qué? Porque yo no supe valorar la importancia de mi trabajo y tampoco me tomé la molestia de averiguar más o menos cuánto cobraba alguien por un trabajo similar. Entonces terminé cobrando como si fuera, no sé, una golosina, un valor demasiado bajito. Entonces ese es el riesgo. O sea, se puede uno ganar el negocio, sí, pero va a recibir un dinero que esté acorde con la magnitud del trabajo. Ahí está el punto. Bueno, y otra historia, y esa es una historia de pronto de fábula empresarial. Yo francamente no sé si eso ocurrió en la realidad, pero sí es una historia muy famosa. Es la de un señor que tenía una máquina, que había comprado una máquina y que le costó mucho dinero. Y un día la máquina se dañó y llamó a una persona especializada para que pues la reparara. Y la reparó rápidamente, la reparó muy rápidamente y entregó su factura. La factura era un valor de $1000 por la reparación de la máquina. El dueño de la máquina se sintió escandalizado porque vio que había podido repararla muy rápidamente, solo le había tomado unos minutos y solo lo que había hecho era ajustar un tornillo. Y él decía que no era posible que esa acción costara $1000. Y entonces le pidió el favor a este especialista que le discriminara un poco mejor en la factura qué era lo que había hecho. Y él entonces al final terminó diciendo ya con valores discriminados. Valor correspondiente al ajuste de un tornillo, $1. Valor correspondiente a saber cuál tornillo ajustar, $999. Y con eso, ¿qué quiero yo poner de manifiesto? Que cuando hablamos de servicios, es un error estimar el valor de un servicio exclusivamente por el tiempo que tomó o exclusivamente por la complejidad o la facilidad de las actividades que se realizaron. Ajustar un tornillo suele ser una actividad relativamente simple, pero no es eso lo valioso en este caso. Porque si llega una persona que no sabe cuál es el tornillo que hay que ajustar, se puede tomar semanas sin poder saber exactamente qué es lo que hay que hacer. Entonces piensen en eso cuando van a hablar de un servicio. Porque ustedes tienen una experiencia, ustedes tienen una experticia
Y esa experticia hay que catalogarla en función directa pues de las cosas que se van a hacer, pero sobre todo de los beneficios que se van a lograr, de los ahorros